Qué poderoso es alabar al Señor. Espero que a este tiempo ya te hayas acostumbrado a cantar a Dios a través de tu televisor, tu Smart TV, tu tableta. Que el hecho que te estés en tu casa no te impida levantar tu voz y conectarte en la adoración. ¿Ve? Así que buenas noticias. Si no has podido estar del inicio y te has perdido las alabanzas, recuerda que esta grabación, esta presentación en vivo que hacemos, este esfuerzo queda grabado luego. Eso es lo maravilloso, ¿me entiendes? Y luego tú puedes además volver a escuchar y alabar al Señor. Realmente el equipo de música hace un trabajo muy especial y enfocado y con esfuerzo y con amor. Así que gracias a Dios por esto. Amén. Bueno, vamos ahora a centrarnos en la palabra de Dios. Así que voy a pedir que me encanta cuando todos se saludan, cuando se alegran y participan. Eso es iglesia. La iglesia es relaciones. Eso es muy importante. Pero ahora lo que queremos es escuchar la palabra. Así que nos ponemos más ahora enfocados en la palabra, modo enseñanza. Amén. Y les doy la oportunidad que ustedes puedan escribir. Ya saben, pueden compartir este tema, 10 paradigmas bíblicos para la prosperidad. ¿Sí? Así que vamos a comenzar ya, sin más preámbulo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, porque ella no vuelve vacía. Y Señor, oramos que nuestra mente, nuestro corazón sea abierto una vez más y háblanos. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso y tú tomas la señal y la bendición para edificarnos. Y sé, Señor, que tu palabra va a multiplicar, Señor, traer multiplicación y fructificación en nuestras vidas. Lo creo poderosamente, porque tu palabra no vuelve vacía. Háblanos, enséñanos, alúmbranos, capacítanos y empodéramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos quedamos en el paradigma número 5. Voy a arrancar de ahí y hoy vamos a ver 3 paradigmas más. Siempre hay algo nuevo, siempre hay más que podemos aprender. Si tú no has estado antes, te animo a que puedas buscar en nuestras anteriores transmisiones de jueves y vas a encontrar con toda la serie que está muy importante, que está muy bueno para todas nuestras vidas. Realmente es la palabra de Dios la que hace la obra, ya lo dije. Bueno, el principio o el paradigma número 5 que estábamos viendo es este. Vuélvete un gerente del reino de Dios. Si tú quieres prosperar a la manera de Dios, y no voy a volver a lo que ya he estado mencionando, ¿sí? Tú tienes que entender que el deseo de Dios es tu bendición y tu prosperidad. Tú tienes que interiorizar en tu corazón que Dios no te quiere en pobreza. Dios no te quiere en escasez. Dios quiere bendecirte porque Dios quiere que tú seas una bendición. ¿Correcto? Es mucho mejor poder ser una bendición. Pero para que tú puedas ser una bendición, para que tú puedas ser un dador, para que tú puedas añadir valor a otras personas, tú necesitas tener, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Estábamos ya en el paradigma número 5 diciendo, vuélvete un gerente del reino de Dios. Y voy a pedir que vayamos al libro de Mateo capítulo 25, por favor, para ponerle un fundamento bíblico a este tema. Mateo 25, ¿qué les parece? ¿Sí? Verso 14, lo pueden ver allí en la pantalla. Dice la Escritura, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 me entregaste, aquí te entrego más. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
Te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y me escondí, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! Esta parábola es un fundamento firme para este paradigma de el deseo de Dios que tú seas un administrador, un gerente. Mientras tú estás pidiendo, supla tus necesidades más de lo que tienes, Dios está esperando que tú uses lo que ya tienes. ¿Sí? Mientras estás clamando, Dios, dame más, Dios te está diciendo, usa lo que tienes. Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, lo vamos a ver más adelante. Pero Él suple, amén, y es una parte nuestras necesidades, pero debemos entender que Dios ha colocado en tus manos bienes. Te ha hecho a ti un heredero, pero también te ha hecho a ti un administrador de sus riquezas. Nosotros hemos sido enviados para anunciar el reino de los cielos. Esto es muy importante. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Fíjate en el verso 1, capítulo 1, versos 5 al 6 de Apocalipsis. ¿Qué te parece si miramos capítulo 1, versos 5 y 6? Dice así. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces profetizamos solamente el hecho que el Señor nos hizo sacerdotes, pero Dios no solamente nos llamó a ser un sacerdocio, sino Dios también nos llamó a ser reyes. ¿Y qué hace un rey? Gobierna. Amén. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Nosotros estamos en esta tierra como embajadores del reino de Dios. Y lo que Dios busca de nosotros es que podamos como embajadores, como reyes, gobernar en aquello que Dios quiere que se extienda en la tierra. ¿Y qué debe extenderse en la tierra? El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, todo hijo de Dios tiene la misión de alcanzar a otros para su reino. Hoy, con el racismo, con la desigualdad, con la confusión que hay, más que nunca, el mundo necesita conocer el amor reconciliador, los principios del reino, amén, la palabra de Dios, porque mientras no avance el reino de Dios, el reino de las tinieblas va a prevalecer. Entonces, Dios te ha constituido a ti como un embajador. Dios te ha constituido a ti como un príncipe, como un rey, para que gobiernes. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Amén. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Romanos capítulo 5, verso 17. Estamos hablando de paradigmas bíblicos porque a veces hay mucho prejuicio cuando se habla de prosperidad. Y la idea muchas veces, o la gente muchas veces proyecta sus temores o de repente algunos excesos que se dan cuando se tocan esos temas. Pero este tema de la prosperidad es algo muy bíblico, es muy escritural, pero hay que tratarlo de la manera correcta. Dice en el libro de Romanos capítulo 5, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dios nos da la abundancia de la gracia y nos da el don de la justicia. ¿Para qué? Para que podamos gobernar, para que podamos reinar, para que podamos gerenciar. Amén. Entonces tenemos que abrazar este paradigma de que el Señor nos constituyó a nosotros como gerentes de su creación. Cuando el reino de Dios avanza, amén, sobre las tinieblas, porque recuerda,
el dinero y los recursos en manos de un hombre impío son usados para cosas impías. Pero los recursos usados en gente justa será usado para hacer cosas justas. Entonces, mientras los ricos impíos tengan los recursos, ellos van a seguir haciendo su propia agenda. Por eso es importante que la iglesia entienda que Dios nos ha llamado a ser gerentes. Ahora, Dios lo que está buscando, y este es el meollo, esto es lo que quiero enfatizar. Dios lo que quiere es que tú entiendas que has sido llamado a ser un gobernador de tus propios asuntos y del reino de Dios. Todo creyente debería saber administración. No estoy hablando de administración de empresas, y si lo sabes, en buena hora. Cuando yo cursé estudios en la universidad, llevé administración de empresas, no solamente cursos, eso era mi carrera. Y luego he llevado otras especializaciones al respecto. Y yo dije, cuando aprendí en la universidad estas cosas, wow, esto está en la palabra de Dios. Me acuerdo haberme juntado con amigos universitarios y compartido principios bíblicos de administración, y la Biblia lo tiene completamente. Entonces dije, toda persona debería aprender a gobernar su economía, sus talentos y sus recursos. Dios te ha dado tres cosas. Te ha dado tiempo, talento y tesoros. Amén. Tesoros son tus recursos, los talentos son tus habilidades y tiempo, ya sabemos a qué me refiero. Pero no solamente Dios te ha dado tiempo, te ha dado tu vida. Entonces, el secreto de la prosperidad es que sepas usar tu tiempo, usar tus talentos y usar los recursos. Lo que la Biblia está diciendo en esta parábola es que cuando este hombre usó y multiplicó lo que su Señor puso en sus manos, entonces su Señor le entregó más. Si él multiplicó, entonces él podía administrar bien los recursos, entonces el dueño de los recursos podía confiar en este hombre que sabía multiplicar, gerenciar lo que era puesto en sus manos. Amén. Eso hacía que él podía tener más. Y no solamente esto, sino que le quitó a aquel mal administrador. Mucha gente se queja que no tiene y piensa que si tendría más, podría ser más. Mira, los mejores administradores hacen más con menos. Y los malos administradores hacen poco con más. Pero si tú haces mucho con poco, Dios te dará más para que hagas muchísimo más. Enfócate en ser un gerente de tus recursos, de tu tiempo y de tus talentos. Piensa, ¿no? ¿Cómo distribuyo bien mi tiempo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis talentos? Tienes que entender que tus talentos son un regalo de Dios para ti. Y tu regalo para Dios es lo que haces con ese talento. ¿Ven? Es muy importante. Entonces, todos nosotros tenemos talentos. Dios está esperando que uses esos talentos. Dios está esperando que uses esas habilidades, que las reconozcas. Nadie va a valorar más tu talento que tú. Cuando tú valores tus talentos, los potencies, los maximices, lo pones al servicio de otros, con la motivación no de enriquecerte, sino de ser una bendición. De esa manera, al aprender a usar tu tiempo, tus recursos de manera sabia, te vuelves un excelente administrador y multiplicas aquello. Cuando tú multiplicas, Dios te trae más. Dios te trae más para que hagas muchísimo más. Y así vas avanzando, porque la vida se vive por niveles. Entonces, enfócate en administrar tu tiempo. Piensa cómo administras tu tiempo de la mejor manera, cómo planificar, cómo organizar, cómo integrar, cómo supervisar, cómo delegar. ¿Me entiendes? Son cosas que van a ir avanzando en complejidad a medida que vas creciendo en tu capacidad de gerente. Di conmigo, yo soy un gerente del reino de los cielos. Amén. Tú eres un gerente del reino de los cielos. Sí, y no importa
que quizás no hayas pasado la universidad. Es bueno pasar por la universidad, pero hoy día bien sabemos cuánta gente aprendió su talento, desarrolló, perdón, su talento, ¿no? Enfatizó su talento, lo potenció y miren lo que hoy día está pasando. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, que gerencies. Dios quiere. Las iglesias, los ministerios que crecen, son los ministerios y las iglesias que son bien administradas. Escúchame, Dios te llevará siempre al nivel donde gerenciaste bien. El día que tú, entiendes, gerencias mal, te desordenas en esto, entonces va a haber crisis en lo que tú haces, producto de tus malas decisiones administrativas, de tu mala gerencia, y vas siempre a retroceder al nivel donde gerenciaste bien. Pero a medida que tú aprendas a gerenciar, eso es para la vida diaria, no ahora que estamos en tiempos de crisis, cómo estás distribuyendo tu presupuesto, cómo estás distribuyendo tu tiempo, tus habilidades. Si tú sabes administrar aquello que tienes, Dios pondrá en tus manos más. Mucha gente dice, oh, yo necesito un golpe de suerte, oh, yo necesito que las cosas... No, tú necesitas mejorar tu capacidad de administración. Y a medida, escúchame, que tú administras bien, tu potencial y tu capacidad crece. Y cuando crece, Dios podrá poner más en tus manos. Así funciona. Amén. Dios está buscando gerentes donde colocar sus recursos. Si Él encuentra gente que sabe multiplicar sus recursos, gerenciar su vida y sus recursos, el Señor pondrá más en sus manos, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá, y el que es fiel en lo ajeno, Dios le dará lo propio. Amén. ¿Queda claro? Buenísimo, me encanta este principio. Ahora sí, voy a avanzar. Sexto paradigma. Pon a Dios como la fuente de todo. Haz de Dios la fuente de todo en tu vida. Ponlo a Él primero. Amén. Hazlo a Él. Si tú quieres prosperar a la manera de Dios, tú tienes que hacerlo a Él como tu fuente. Tu trabajo no es tu fuente. Tu centro de trabajo no es tu fuente. Si tú haces que Dios sea tu fuente, aunque un día te dejen o te despidan de tu trabajo, como Dios es tu fuente, amén, tú encontrarás otro trabajo. Es más, cuando tú haces que Dios sea tu fuente, tú creas trabajo. Yo siempre digo, el trabajo no es algo que se busca, el trabajo es algo que se hace. Amén. El trabajo no es algo que se busca, el trabajo no es algo que se hace. Y cuando tú eres un buen gerente, cuando tú eres excelente en lo que haces, cuando te vuelves un experto en lo que haces, lo haces de manera destacada, amén, entonces nunca te faltará trabajo, porque la gente te buscará. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Amén. Dice la parte final, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿De qué estamos hablando? En lugar de buscar finanzas, busca el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios, que el reino de Dios sea tu fuente. Cuando tú haces del reino de Dios tu fuente, tú vas a encontrar un mundo ilimitado de recursos, porque Dios es el dueño del universo. La Biblia dice, mío es el oro y la plata, dice el Señor. Cuando tú pones en tu trabajo o en tus posesiones tu fuente, Jesús dijo, ay de los que amontonan, ¿no?, sus riquezas, que se oxidan y se malogran. Pero hagan de su tesoro el cielo, donde nada se echa a perder. En los cielos, en el reino de Dios, no hay crisis. Hay recursos ingentes. Amén. Si tú haces que Dios sea tu fuente, no te faltará sabiduría, no te faltará su apoyo, su auxilio. Los ángeles de Dios trabajarán a tu favor. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo en el desierto?
¿No fueron los ángeles que lo asistieron para que él comiera? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Jesús tuvo que pagar los impuestos y le dijo a los discípulos, vayan, hagan esto por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guiaba a Jesús. El Espíritu Santo está interesado, sí, en ayudarte. Tienes al Espíritu de Dios para darte palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. El Espíritu Santo te puede ayudar en los negocios. Sus ángeles pueden traer provisión. Dios, con sus recursos, traerá a tu vida contactos divinos. Contactos divinos. Dios abrirá puertas que otros no pueden abrir. ¿Por qué? Porque tu fuente es Dios. Cuando tú tienes a Dios como tu fuente, todo cambia. Pero, ¿qué significa poner a Dios como tu fuente? Vamos al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Esto es muy importante también. Primera de Timoteo 6, 17. Dice así: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y echen mano de la vida eterna. ¡Wow! Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y que además podemos hacer el bien y que seamos ricos en buenas obras. Cuando tú pones a Dios como tu fuente, Él cambia la motivación de tu corazón, te haces socio de Dios y tu deseo es bendecir a otros, ser ricos en buenas obras. Prosperidad divina no es amontonar cosas. Tú eres tan próspero como puedes ayudar a otras personas. Puedes impartir bendición continuamente. Ese es el deseo de Dios. Amén. Entonces, esto no va a suceder si tienes al dinero como tu fuente, porque te vas a aferrar de tus posesiones. No vas a querer soltarlas. Hay cosas que te duelen soltar. Hay cosas por las cuales, sabes, jamás darías un paso en obediencia a Dios. Es porque Dios no es tu fuente. ¿Sí? No somos dueños de nada. Dios es dueño de todo. Cuando tú le das algo a Dios, realmente le estás devolviendo a Dios. Amén. Aún cuando hablamos de los diezmos, nosotros nos quedamos con el 90% de lo que no es nuestro. Porque todo es de Dios. ¿Y para qué nos quedamos? Porque tenemos que administrar algo. Y Dios está esperando que administres bien ese 90% que es de Él. Y la parábola enseña que si lo administras bien, Él va a poner más cosas en tus manos. Pero si tú te quedas con todo, eres un ladrón, porque estás tomando lo que no te pertenece. Si tú crees que hay un Dios, que es el dueño del universo, y tú eres agradecido, porque aún el aire que respiras es de Él, amén, de esas células que tienes, esas neuronas que tienes en tu cerebro son de Él, tú vivirás agradecido. Y de esa manera tú administrarás mejor el saldo. Recuerda, Dios es tan bueno que hace que te quedes con el 90% de lo que es de Él. Entonces el diezmo se vuelve una disciplina y una demostración de que Él es nuestra fuente. Cuando la gente dice, no, es que si yo doy a Dios me voy a quedar, antes no me alcanzaba, ahora me va a alcanzar menos. Tú estás diciendo, no confío en Dios, confío en mis recursos. Cada vez que tú pones a Dios primero, tú estás diciendo, Señor, tú eres mi fuente. Y tú tienes recursos ilimitados. Y Señor, yo camino contigo. Y tú abres puertas. Y tú haces conexiones divinas. ¿Cuántos necesitan conexiones de negocios? ¿Cuántos necesitan lo que la gente, el mundo llama golpes de suerte? Nada, no hay golpes de suerte. Necesitas la bendición de Dios. Pero ¿por qué se le hace tan difícil a tanta gente creer? Porque aún no han circuncidado la motivación de su corazón y todavía tienen la esperanza en sus posesiones. La Biblia dice claramente que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia.
para que las disfrutemos. Dios no tiene ningún problema en que tú disfrutes de la creación de Dios. Dios todo lo hizo en abundancia. Amén. Y tú eres su heredero. Amén. Pero Dios quiere que pongas a Él primero. Si tú tienes a Dios primero, entonces Él es tu fuente. Amén. De todos tus recursos. Él te da salud, te da las ideas geniales, la creatividad, los contactos. Qué fantástico es saber que Él es nuestra fuente. Esto es muy importante. 7, vamos aterrizando y quizás me quede aquí por el tiempo. 7, mentalízate para ser productivo. Enfócate en ser productivo, dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 25, 28 al 30. Mateo 25, 28 al 30 dice, ya lo hemos leído, pero vamos a enfatizar esto. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! Es decir, lo que el Señor está buscando, o lo que este principio nos enseña es, Dios está esperando que tú seas productivo. Escúchame esto. Cuando Adán y Eva pecaron, la maldición entró en el mundo y Dios le dijo a Adán, por cuanto has pecado, vas a comer con el sudor de tu frente. O sea, vas a trabajar duro. Habrá cardos, espinos en tu trabajo. Pero esto era por la maldición. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, amén, entonces somos bendecidos porque somos hijos. Y al ser hijos, nosotros no trabajamos para ganarnos las cosas porque son nuestras. Somos herederos. Hemos sido libres de toda maldición. Entonces, ¿para qué trabajamos? No voy a trabajar, pastor. No, trabajas para producir. Porque la tierra tiene que producirse. El Señor le dijo, fructificad y multiplicaos. Cuando tú encuentras tu misión en la vida y lo combinas con tus talentos y habilidades, usas esas capacidades para producir y bendecir. Y tienes la satisfacción, ¿sí?, de ser útil, de que tus talentos y habilidades produzcan satisfacción y servicio en otras personas. Entonces no trabajas solo por el dinero, por el salario. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario y eso está bien, pero tu trabajo es para producir, para crear satisfacción, para crear valor. Mucha gente rica no se hizo rica solamente pensando en tener dinero. Se hizo rica pensando en cómo satisfacer necesidades. Amén. No es cuán duro trabajas, es cuán eficaz trabajas. Tenemos que ser eficaces con nuestro trabajo. Tenemos que ser inteligentes. Hay mucha gente que trabaja duro. Me explico, estás en una oficina 12 horas, pero ¿cuánto produces tú? Puedes estar en una oficina 4 horas, pero producir mucho más. Entonces tienes que enfocarte y pensar, ¿cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ser más eficaz en el uso de mi tiempo, mis habilidades y mis recursos? Siempre, amén, una persona próspera siempre está pensando cómo producir más, cómo crear riqueza. Gloria a Dios. Una gente con mentalidad de pobre está simplemente pensando en tener las cosas y pasarla bien. No, Dios quiere hacerte productivo. Dios quiere que lo que hagas sea valioso, ¿me entiendes? Y cree satisfacción en muchas personas, desde un peluquero, ¿me entiendes? Desde un pintor, desde un artista, de un cantor. Él hace las cosas y tiene la satisfacción de que lo que hace produce gozo, alegría y felicidad de la gente. Y la gente con alegría paga, le retribuye con dinero porque él es productivo. ¿Entiendes? Entonces, enfócate en que eres bueno, maximízalo y sé productivo en ello. No es tanto cuántas horas trabajas, sino cuán efectivo eres en lo que Dios te ha dado habilidades. Amén.
Espero que estos principios funcionen para tu vida. No voy a dejar este momento sin citar Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, en Génesis 1:28 dice, fructificaos y multiplicaos. Dios quiere que fructifiquemos. Eso es no un consejo, es un mandato. Sí, eso está en Génesis capítulo 1, verso 28. Pero les dije Juan 15:8. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que así son mis discípulos. Si tú eres productivo, amén, en lo que haces, entonces tú vas a crear mucha satisfacción. Vas a ser de mucha bendición. ¿Cuán productivo eres? ¿Has trabajado duramente hoy día, esta semana? Amén. ¿Eres eficaz? ¿Eres productivo? Yo os he puesto para que llevéis mucho fruto. En el contexto sabemos que cuando la Biblia habla de dar mucho fruto, traer mucho fruto, hablamos de transformar vidas, ¿verdad? De crear bendición, de crear beneficio, de hacer discípulos. Pero Dios no quiere que divorciemos lo espiritual de lo natural. Dios quiere un trabajo integral en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sé, Señor, que tus hijos aman tu palabra y ellos anhelaban este tiempo, esta enseñanza. Y oro, Dios, que tú hables a su corazón poderosamente y los despiertes para la abundancia, para la bendición, para la productividad. Yo los bendigo y oro que la luz venga, la revelación venga de que tú has depositado riquezas en sus vidas, en el nombre de Jesús, y que ellos son valiosos y lo que hacen también, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar la palabra de Dios, familia. Espero que entonces Dios te ilumine para ser un buen gerente, para que seas productivo, ¿sí?, en las cosas que hagas, pero pongas el reino de Dios primero. Es tan importante. Dios está buscando gente en quien depositar sus recursos. Pero gracias por abrirnos la puerta de sus casas. Nos vemos este domingo y mañana en los matrimonios. Chao, iglesia. Ha sido un gusto estar con ustedes.